Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por el tiempo que nos están brindando el día de hoy. Hoy es un día muy importante para nosotros, ya que vamos a dar inicio a una de nuestras secuencias de conversatorios y charlas respecto a muchos temas importantes en el sector hotelero. Tengo el agrado y el gusto de poder participar en esta oportunidad con Rugan Revenue, una empresa de origen español, una empresa dedicada a incrementar, analizar y estructurar prospectos hoteleros con respecto a ventas, planificar estrategias y todo lo que se puede hacer para ayudar a que un hotel pueda ser rentable al 100%. Me acompañan esta mañana, mañana peruana, por cierto, y tarde española. Esta mañana Mercedes Larroca. Mercedes Larroca es fundadora y CEO de Rugan Revenue, con más de 25 años de experiencia y a cargo de muchas etapas de la hotelería, tanto operativa, comercial y de direcciones, tanto en aperturas y preaperturas de hoteles. Mercedes, muy buenos días por acá. Buenos días, Jonathan, y nada, muchas gracias pues, por este ratito que vamos a compartir con todos, con el público de LATAM, y bueno, pues con muchas ganas de hablaros de nuestra experiencia y de nuestro trabajo y de nuestra colaboración siempre de la mano un poco también de FNS Rooms, por supuesto. Genial, muchísimas gracias por el tiempo. Y por otro lado, para compensar un poquito la expertise, tenemos a Javier Carpio, que es la mano derecha de Mercedes, que está a cargo del departamento de Revenue en Ruben Revenue y que tiene ya 10 años de experiencia con máster en Revenue Management y con comunicación turística. Javier, bienvenido. Hola, muchas gracias, Jonathan. Estoy encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Española, mañana latina. Genial. Bueno, cuéntenos un poquito, muy brevemente, acerca de lo que hace Ruben Revenue con sus clientes, con los hoteles, tanto pequeños, medianos, independientes o pequeñas cadenas. Bueno, pues Runan Revenue es una consultora de revenue, ¿no? Lo que hacemos principalmente es dar apoyo pues, a esas propiedades, sobre todo independientes, porque normalmente las cadenas, salvo que sean pequeñas cadenas hoteleras, suelen tener su departamento de revenue. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es darles un poco ese apoyo de revenue que muchas veces, pues por una falta de tiempo o de conocimiento, pues no se potencia de la manera óptima. Y al final, bueno, pues no debemos olvidarnos que es la figura que va a generar nuestros ingresos y nuestra rentabilidad en el hotel, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo que somos parte del equipo del hotel, somos un colaborador que nos encargamos principalmente de la parte de revenue y aparte, bueno, pues de otros pequeños proyectos que puedan necesitar, porque también hemos hecho pues temas de formación, auditoría, etcétera, ¿no? Vamos, principalmente somos la parte de revenue externalizada del hotel o de la propiedad. Excelente, perfecto, totalmente claro. Es muy importante, ¿no? Ahora normalmente los hoteles medianos, pequeños, independientes, no se centran mucho en este análisis que es tan importante para poder penetrarse en el mercado, ser competitivos, sacarle un mayor provecho, una mejor rentabilidad. Y como bien dice un dicho, si no puedes medir un negocio, no sabes cómo mejorarlo, ¿no? Y si no conoces tus números, pues mucho peor, ¿no? No sabes realmente cómo funciona tu negocio. Es así de simple. Entonces me gustaría que por favor pudiéramos avanzar con este conversatorio, esta parte que ustedes van a desarrollar sobre la tecnología y estrategia para dominar la distribución hotelera en la TAM. Efectivamente. Bueno, en la primera landing tenemos lo que es el resumen un poco de los puntos que vamos a tratar, pero bueno, nos ponemos ya, si queréis, a ellos, ¿no? Bueno, pues el primer punto, lo que queremos hablar un poco es de la evolución del revenue, que es una figura que realmente no lleva tanto tiempo en el mercado, ¿no? Seguramente, pues personas que sean de nuestra edad para arriba han llegado a trabajar con un fax
y el revenue era una cuestión más de improvisación que de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido una evolución muy rápida y por ello, pues muy necesario apoyarse de tecnología y de una capacidad analítica a la hora de trabajar esta figura, ¿no? Para nosotros, ¿cuáles son un poco los factores importantes, un poco a nivel general de lo que es el revenue, ¿no? Pues es fundamental que podamos desarrollar una buena estrategia tarifaria y una buena estrategia de pricing, porque, bueno, esto, por un lado, lo que nos va a dar es esa visibilidad y posicionamiento en los canales a la hora de competir, y no solo va a generar más ingresos, que es lo que pretendemos también, sino que va a mejorar nuestra rentabilidad, porque nos tenemos que preocupar no solo de hacer una mayor facturación, sino de, oye, de que las habitaciones saquemos la máxima rentabilidad, ¿no? de ellas. ¿Qué factores son importantes tener en cuenta en este sentido? Uno de ellos es la segmentación. Tenemos que ir a buscar o captar ese cliente que realmente nos interesa, ¿no? Pues según mercado, según antelación, según estancia media, ese cliente que realmente para nosotros va a ser mucho más rentable. Luego, a nivel temporada o nivel de demanda, debemos tener un buen calendario de temporalidad o de eventos en función de la plaza donde nos encontremos y, sobre todo, tener un buen análisis del histórico de cómo han funcionado pues tanto esa temporalidad como esos eventos, ¿no? Pues a lo mejor un puente importante, con qué antelación se ha reservado, qué estancia media hemos conseguido, qué precio medio, pues para desarrollar una buena estrategia de cara, ¿no?, a los siguientes años. Luego, por otro lado, otro factor que es importante es la distribución de los canales, ¿no? Tenemos que hacer una buena distribución. Muchas veces nos hemos encontrado clientes pues, que a lo mejor trabajan con 15 canales de venta, de los cuales realmente solo están potenciando 3 o 4, ¿no? Y entonces muchas veces pueden que no sean nuestro público objetivo ese tipo de canal, o que no lo tenemos potenciado de la manera óptima, ¿no? Y es fundamental conocer el coste de esos canales, cómo están trabajando cada uno de los canales con los que estamos abriendo el mercado, y luego, por supuesto, apostar por la venta directa, que aunque parezca evidente, nos encontramos que todavía no se apuesta lo suficiente. O sea, debemos hacer un trabajo de protección de marca, un trabajo de metabuscadores y, por supuesto, aquí apoyarlo con una buena tecnología. Necesitamos un buen motor de reservas, ¿no? Yo siempre digo que nuestro motor de reservas tiene que poder hacer lo que hace un Booking, lo que hace un Expedia, o sea, lo que sea, ¿no? Porque si no, no vamos a poder competir directamente. Luego, por otro lado, lo que es la figura del forecast y la segmentación. Tenemos que conocer los costes del hotel, o sea, cuánto nos supone abrir una habitación, que muchas veces es un dato que realmente también desconocemos, ¿no? Y en base a eso, plantear los objetivos a los que queremos llegar cada año, ¿no? Muchas veces también nos encontramos, quiero mejorar el año pasado, ¿pero cuánto? O sea, vamos a plantearnos un objetivo numérico y con eso elaborar un buen forecast, ¿no? Y a través de ese buen forecast es cuando vamos a buscar esa segmentación con el cliente que nosotros consideramos que puede ser más rentable. Y luego otro dato que para nosotros nos parece fundamental es un análisis de nuestro SEO competitivo. Tenemos que conocer muy, muy, muy bien y vigilar muy de cerca siempre a nuestros competidores. O sea, nosotros estudiamos desde qué canales, con qué canales están trabajando, qué tipo de habitaciones tienen, cómo son esas habitaciones, qué servicios ofrecen, cómo trabajan su venta directa. O sea, todo eso es una muy buena información para que nosotros, a la hora de elaborar nuestra estrategia, nos podamos anticipar a ellos, ¿no? Entonces, al final se trata de que seamos nosotros quien captemos ese cliente y no nuestro SEO competitivo. Esto es un poco las bases más generales que nosotros planteamos a la hora de trabajar un buen revenue. Si pasamos, si te parece. Es importante sí, esa parte, ¿no, Mercedes? Disculpa. Es súper importante esa parte que mencionas sobre el poder saber dónde distribuir. Hiciste un ejemplo sobre los canales, y a veces un hotel tiene, no sé, pues 10 otras a las que solamente, como bien dijiste, potencia solo algunas. O por último, se basan solamente en una
y se convierten ejemplo, por decir cualquier nombre, un Booking independiente y no tiene la posibilidad de analizar mejor un par de 2 o 3 canales adicionales que no dejan de ser ventanas importantes. Y para eso es importante poder tener, uno, el conocimiento, el análisis, la prospección, como bien dijiste, y las herramientas para poder hacer todo de manera simultánea y sincronizada. Así que muy buena explicación sobre ese tema. Sí, sí, además, o sea, sí que es lo que comentamos, ¿no? Muchas veces eso, nos encontramos con una diversificación de mercado muy elevada y no solo hay que tener en cuenta cómo estamos potenciando cada canal, pues hay que vigilar también, o sea, de cada canal, oye, si nos está generando un ratio de cancelación excesivo, un canal concreto, si la estancia media no es óptima, si no nos está generando más que reservas último minuto o de fin de semana. O sea, tenemos que realmente ver con cada tipo de canales cuál es el canal más óptimo y luego lo que decimos nosotros aquí, que decimos en España, no tener los huevos en la misma cesta. Eso es muy peligroso, ¿no? O sea, es decir, tenemos que abrir mercado, pero tenemos que potenciar toda esa distribución un poco de la misma manera y dedicarnos muchas veces a reuniones con esos account manager de cada canal para ver qué puntos de mejora podemos tener y luego los canales que muchas veces no sean nuestro público objetivo, directamente no trabajar con ellos, porque a veces que hay determinados canales que no compensan realmente. Y es así como que a veces hasta nos preocupamos más en otros jugadores del partido, ya que estamos en época de mundial, y el jugador más importante no lo ponemos, que debería ser nuestro canal directo, ¿no? Y nos olvidamos de eso. Es como que el que debería de meter los goles no lo ponemos ahí. Y realmente nuestro canal directo es una herramienta para ayudarnos a que el margen de comisiones se reduzca lo mayor posible, ¿no? Y ahí, claro, dentro de todo eso ya viene el trabajo de ustedes sobre todo el análisis que hay que hacer y la estructura tarifaria que hay que implementar. Así que estamos muy de acuerdo con eso. Sí, exactamente. Además, lo que hacemos también muchas veces es toda la información que nos dan pues, los canales de mayor visibilidad, como puede ser un Booking, o sea, al final es con esa información que nos da pues, a nivel mercados, a nivel estancia, potenciamos lo que es nuestra web. Es decir, oye, si estamos viendo que Booking está captando mucho público americano, ¿por qué no vamos a nosotros invertir en protección de marca o en metabuscadores en público americano en mi propia web, ¿no? O sea, eso es fundamental y muchas veces nos quejamos de las comisiones que pagamos, pero no invertimos en casa, como digo yo. Exacto. Vale, pues ¿te parece que continuamos? Claro que sí. Bueno, pues porque el revenue es más relevante que nunca, lo que comentaba hace un momentillo, ¿no? O sea, esto ha sido una evolución súper rápida. Entonces, lo que vemos ya a día de hoy es que, bueno, todos los hoteles operan cada vez en un entorno muchísimo más dinámico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta pues, varios factores. Lo primero, que la demanda es muchísimo más volátil y cambia muy rápido. Nos va a afectar factores económicos, factores geopolíticos, factores sociales. Entonces, bueno, pues tenemos que reaccionar muchas veces muy rápido y eso es importante, ¿no? Luego, el usuario, o sea, cada vez compara muchísimo más los precios. Nosotros te diría que podemos ser de una generación en la que nos ha importado más la fidelidad del canal, la garantía que nos puede dar un canal reconocido, pero las generaciones que vienen ahora, o sea, comparan más todos los precios habidos y por haber en todas las plataformas, ¿no? Entonces es importante que ahí seamos competitivos también con nuestra propia web, eso es fundamental, ¿no? Luego, pues lo que es la inteligencia artificial y la Big Data nos ha cambiado totalmente la forma de trabajar. Ahora tenemos muchos datos, o sea, y eso, o sea, la información es poder, pero tenemos que siempre trabajar, o sea, tomar decisiones basadas en datos. Nos encontramos que muchas veces improvisamos, ¿no? Oye, si ahora tenemos la suerte de aglutinar muchísima información, es fundamental la capacidad analítica y tomar decisiones basadas en datos, no en improvisación, que se ha hecho también, ojo. Y luego, bueno, pues ha habido mucha importancia al volumen y a la ocupación en los hoteles
Y nosotros tenemos muy claro que cada vez hay que apostar más por la rentabilidad, más que por la ocupación. O sea, hay veces que con una ocupación muchísimo mayor incluso estamos perdiendo dinero. O sea, si resulta que yo tengo muchísimo volumen, pero con un precio medio mucho más bajo, pues a lo mejor estoy asumiendo más costes y esa situación la tengo que revertir para realmente conseguir una mejor rentabilidad. Y luego, bueno, pues la distribución, yo siempre decimos, cada vez se ha vuelto más compleja porque es que ahora hay innumerables canales. Antes todos esos canales estaban muchísimo más segmentados. O sea, teníamos muy claro el público que captaba Booking, que captaba Expedia, que captaba B2B, pero es como ahora se compran todos a todos, pues efectivamente esa distribución se ha vuelto más compleja. Entonces, vemos fundamental que, o sea, que tanto la gestión de precios como la gestión de disponibilidad, como el conocer cada canal con el que trabajamos, o sea, requiere una estrategia totalmente estudiada y analizada. O sea, es fundamental. Y de este punto no sé si queréis aportar algo. Sí, bueno, básicamente creo que hay un pequeño delay en la comunicación, pero sí, básicamente se trata de esto, ¿no? De poder analizar acerca de cómo estoy midiendo todo mi proceso, ¿no? De cómo estoy entrando en cada etapa que estás mencionando, ¿no? Y claro, tiene que ver mucho con el tema de averiguar dónde estoy, con quién estoy compitiendo, qué hotel está a mi costado, qué herramientas tiene, dónde está comunicando sus tarifas, si realmente la tarifa que tiene está acorde al segmento, a la ubicación, a la coyuntura social, porque como bien dijiste, pasan un montón de situaciones, si hay un evento, si hay un festivo, bueno, es bastante amplio, por eso ahí mis respetos con ustedes que manejan mucha información y claro, las otras están acaparando mucho más el mercado, ¿no? Las otras, si bien es cierto, son un canal de venta importante y una ventana que te da muy buena luz de venta, no significa que tenemos que ser dependientes de tirar toda la carne a una sola parrilla, ¿no? Hay que segmentar, hay que analizar y poder establecer canales bien definidos, ¿no? Y claro, las decisiones basadas en la información que tu sistema, reportes e informes de tu PMS te brindan son claves para poder justo estructurar dicha distribución tarifaria, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo. Sí, además, como bien estás comentando, efectivamente, nosotros las OTAs muchas veces nos las tomamos como un metabuscador. Es decir, para que encuentren nuestra página web, seguramente primero, salvo que ya nos conozcan, nos van a encontrar en un booking. Entonces, esa parte va a seguir siendo necesaria, ¿no? Pero luego, bueno, pues tenemos que ver un poco cómo captamos nosotros esa venta directa. Y luego, o sea, principalmente, o sea, es decir, todos estos factores, o sea, deben ir apoyados de tecnología. A día de hoy tenemos la suerte que para aglomerar todos estos datos, para poder tomar decisiones, tenemos mucha tecnología que nos apoya, que eso es fundamental a la hora de hacer un buen revenue. Es correcto, es correcto. Pues ¿Podemos avanzar si continuamos, si gustas? queréis. Vale, aquí pues comentar un poco pues, lo que hemos hablado alguna vez también, Jonathan, un poco en conjunto, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora también, que pues en el mercado de LATAM pues lo que nos encontramos es que hay una dependencia pues muy excesiva de las OTAs, que a lo mejor efectivamente no se está apostando por nuestra propia web o esa venta directa. Yo siempre digo que igual que estamos cuidando lo que es el hotel en sí, o sea, las habitaciones, la reputación online, los servicios que damos, los recepcionistas, cómo se entregan, ¿no?, a la hora de atender al cliente, a veces no cuidamos, o sea, ese escaparate online que también es nuestra casa, ¿no? Y es importante de verdad porque no supone un coste, es una inversión. O sea, que apostemos por nuestra marca y apostemos por metabuscadores, que al final, o sea, nos va a hacer crecer ese flujo de venta vía web y venta directa y que sale muchísimo más rentable. Luego, bueno, pues lo que hemos visto también
que nos pasa con otros mercados también, no solo con LATAM, que muchas veces se trabaja con tarifas o periodos muchísimo más estáticos, ¿no? Y es lo que decimos, la demanda es muy volátil. Entonces, bueno, pues es importantísimo el dinamismo de tarifas y esa segmentación que para nosotros es primordial y que además cada hotel puede tener de una manera muy distinta, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver qué tipo de cliente, vuelvo a comentar, es el más rentable, si es un cliente corporativo, si es un cliente de ocio. O sea, tengo que conocer a mi cliente, de qué mercado nosotros medimos hasta, oye, pues el mercado americano, el precio medio es mayor, la antelación mayor, el ratio de cancelación menor. Me interesa este mercado. O sea, todo eso hay que analizarlo para desarrollar una correcta estrategia y trabajarla. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Es que claro, si hablamos de revenue en general, que es básicamente lo que estás hablando, es el sustento de lo que has hablado previamente, si hablamos de revenue es netamente análisis, netamente estructura, netamente investigación de mercado, ¿no? Pero claro, te tienes que soportar, como bien dijiste anteriormente, con la tecnología y con la información clave, porque si no tienes un histórico, una información clave que lo puedes sacar de tu PMS con un buen repositorio de informes o de reportes de ventas, producción, canales, etcétera, poco o nada podrás hacer. O sea, si no tienes números que te Totalmente. respalden, vas a comenzar a hacer desde cero todo este trabajo que estás mencionando y te va a tomar la vida, literalmente. Entonces, tú Total. no puedes mejorar tu rentabilidad o tú no puedes mejorar tu negocio. Tú no puedes mejorar tu negocio realmente si es que no conoces tus números. Es así de simple. Entonces, es importante poder Totalmente. analizar al 100% con data y Mm. con la coyuntura del mercado todo esto, ¿no? Sí, No, es muy y importante. además, ojo, esto es un trabajo diario. O sea, es decir, esto no es algo que se revisa una vez a la semana o una vez al mes. Entonces, efectivamente, Exacto, sin un apoyo de tecnología es que sería inviable. O sea, sería inviable y seguramente pues meteríamos la pata en la toma de decisiones muchísimas veces. Entonces, o sea, tenemos que tener esos datos diariamente, ¿no? Es fundamental. correcto, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Vale, pues pasamos a la siguiente. Vale, bueno, pues los pasos principales a la hora de optimizar, ¿no?, los ingresos del hotel o de la propiedad. Nosotros lo primero que siempre planteamos y que hacemos con un cliente con el que empezamos a trabajar es hacer una buena auditoría de sus resultados y de cómo ha estado trabajando. O sea, necesitamos conocer mensualmente cuál es su precio medio, qué facturación ha hecho, qué antelación de reserva consigue, qué estancia media, a qué mercado está llegando, a qué mercado no está llegando, cómo ha trabajado, pues efectivamente esa temporalidad, esos picos de demanda. O sea, con qué canales trabaja, qué rentabilidad da cada canal. O sea, hay que hacer una auditoría muy profunda, pues para ver de qué punto partimos, ¿no? Y cómo desarrollamos una estrategia que desde el inicio consideramos que, oye, que va a mejorar esos datos, ¿no? Luego, para nosotros, cuando hablamos de que esto es un trabajo diario, es fundamental hacer un pick-up diario. O sea, tenemos que revisar ese ritmo de reservas siempre de un día para otro. Y no solo, pues eso, mostrándonos un poco cada día qué ocupación tenemos, qué precio medio, qué revenue, sino analizándolo con esos históricos de otros años que tenemos, con ese forecast y esos objetivos que nos hemos planteado, con ese competitivo y con la temporalidad o los eventos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego siempre pues, hablamos de cómo rentabilizar mejor el hotel o cómo rentabilizar mejor las habitaciones, pues a través de la distribución de qué canales, es decir, oye, si yo ya tengo una ocupación muy elevada en unas fechas que yo sé que la demanda es muy óptima, pues a lo mejor tengo que restringir canales o con una excedencia media mayor o con un cierre para que sea mi web la que capte las últimas habitaciones. Entonces, bueno, pues todo esto se puede trabajar pues a través de tipos de tarifas, de restricciones, de optimizar canales más concretos, ¿no? Luego volvemos a insistir en priorizar la venta directa. O sea, de verdad debemos cuidar y posicionar nuestro escaparate.
nos encontramos muchas veces, pues eso, que la web de nuestros clientes aparecen en 10º lugar. El cliente no te va a encontrar salvo que te conozca. Entonces, de verdad que es una inversión, que no lo veamos como coste. O sea, que igual que pagamos comisiones a los canales, o sea, vamos a invertir en nuestra venta, ¿no? Y luego, al final, el diseñar una buena estrategia de tarifas nos va a permitir, por un lado, tener visibilidad y posicionamiento en los canales de venta frente a nuestro set competitivo. Ahí tenemos que determinar, es importante, con qué tipo de tarifas queremos trabajar. Oye, estoy cojeando de antelación o estoy cojeando porque tengo un rato de cancelación muy elevado y eso lo tengo que trabajar. O resulta que mi estancia media está siendo muy pequeña. Pues ver un poco con qué tipos de planes de tarifas trabajamos. Y luego para nosotros es muy importante analizar, sobre todo en hoteles que nos encontramos que tienen muchos tipos de habitaciones, porque tienen habitaciones dobles, superiores, junior suite, pues analizar también qué diferencia de precio debemos hacer entre un tipo de habitación y otra, que no durante todo el año debe ser la misma. A lo mejor en temporada baja, que yo necesito un flujo un poco mayor de ocupación, pues hago menos diferencia entre una habitación superior y una habitación doble, pero en un pico de demanda importante sé que puedo sacar más rentabilidad a esa habitación superior, y segmentar mucho esas habitaciones nos va a permitir siempre mejorar el precio medio. Es correcto, ¿no? Es que claro, o sea, me quiero enfocar mucho en la última parte que sí me parece súper interesante, ¿no? Mantener una estrategia tarifaria ideal y no, como bien dijiste, una tarifa plana, vamos a decirlo, estática para todo el año, pues va a servir de poco. Va a servir de poco porque no te va a cubrir, no se va a hacer rentable, no te va a ayudar a poder tener un crecimiento de acuerdo a la estacionalidad del año, la coyuntura del momento, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he pensado, y ahí pues ustedes me corrigen si me equivoco, que todo este tipo de puntos que estás tocando, que vendría a ser las bases básicas, valga la redundancia, para poder establecer un plan de revenue, es analizar, colocar una estructura tarifaria en el momento correcto, por el canal correcto y a la persona correcta, ¿correcto? Y claro, eso no significa que tienes algo plano para todo el mundo. Significa que tienes que adaptarte a situaciones, a canales y a personas en qué ofrecerle. O sea, literalmente es eso, ¿no? Así que sí. Y claro, totalmente. Insisto, porque será que insisto tanto, esto tiene que ir acompañado de tecnología. Claro que sí. No. Es que sin ella es inviable. Es imposible. O sea, no podríamos desarrollar el trabajo de esta manera. O sea, imposible. Es muy difícil. Por eso antes, claro, y por eso antes, y nos pasa todavía con clientes que nos encontramos, por eso antes se hacía un revenue más improvisado cuando no teníamos esta tecnología, porque al final, bueno, pues esta es una figura relativamente nueva. Bueno, pues se hacía un revenue un poco de sentido común y más improvisado, pero ahora se puede hacer un revenue muy óptimo a base de datos. Era mucho más intuitivo que analizado, ¿verdad? Efectivamente. Y no todo el mundo tiene la misma intuición, ni la intuición tiene que ser óptima. Sí, correcto. Es que claro, a ver, si hablamos de un hotel, de un dueño de hotel, si hablamos de un dueño de hotel que tiene su hotel, que lo vio nacer, que creció, que no sé, pues es su hijito, ¿correcto? Y así es, literal, ¿no? Claro, cuando te toca y escuchas a alguien que dice, oye, la tarifa tienes que bajar en esa temporada un poquito. Ah, pero ¿por qué? Porque te toca, porque así es, porque lo exige el mercado. Y a veces no, es más intuición que no, yo no me voy a tirar al suelo o no me puedo ir más arriba porque no van a venir. Claro, el tema emocional a veces pasa el tema lógico y estructural. Total. Y se dejan llevar por eso incluso, ¿no? Total, y el miedo de, oye, no sé si tengo un producto adecuado al precio que estáis planteando,
que yo siempre digo, oye, que el precio lo pone el mercado muchas veces, no es una cuestión del producto. O sea, contamos con que por lo menos los clientes que nosotros tenemos cuidan mucho ya su producto y le dan valor, ¿no? Entonces, el precio realmente te lo está poniendo el mercado. Pero sí, esa parte emocional existe. O sea, para los hoteleros con los que, pues, que llevan muchísimos años con esa propiedad, y te diría un poco el complejo de no sé si esto vale esto. Oh, o sea, te quiero decir, entonces, bueno, pues hay que hacerles ver con datos que no es así, ¿no? Que nosotros nos hemos encontrado, pues eso, pues clientes con los que llevamos 13, 14 años, que pues eso, que tenían una tarifa muy estática de lunes a viernes y o sea, de domingo a jueves y de fin de semana. Y claro, en el momento que tú trabajas un revenue muchísimo más dinámico, claro, el crecimiento es exponencial, pero les cuesta al principio un poco aceptarlo, les da un poquito de vértigo. Luego ya, en cuanto ven los resultados, se dejan asesorar fenomenal, pero al principio les da un poquito de vértigo porque, bueno, porque están acostumbrados a trabajar de una manera diferente, sobre todo. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Podemos avanzar, Meche. Vale, bueno, pues lo que a nosotros a nivel revenue pues, nos parece súper evidentes los datos que siempre y diariamente tenemos que tener en cuenta, que como ya hemos comentado, o sea, esto sin una tecnología es imposible que diariamente tengamos estos datos, o sea, no se podría. Entonces, el principal, bueno, o sea, uno de ellos es el ADR, que es el precio medio por habitación vendida, la ocupación, que es el porcentaje de habitaciones ocupadas, que es lo que hemos hablado, o sea, no solo vamos a buscar ocupación e ingresos, sino la rentabilidad, de mejorar la rentabilidad de esa ocupación. Luego el RevPAR, que es el ingreso por habitación disponible. El pick-up, que para nosotros es un poco la herramienta diaria, ¿no? Que es el ritmo de reservas, cómo vamos cada día de todo el año a nivel precio medio, ocupación, revenue, antelación, histórico, forecast, o sea, para nosotros es como nuestro padre nuestro de cada día, ¿no? Luego, la importancia del Booking Windows, estamos viendo que tenemos que dar un poquito la vuelta, porque hace unos años sí que había una antelación de reserva mucho mayor, a raíz de pandemia eso se acortó, estamos trabajando a veces con corto y medio plazo, y también viendo pues que ese tipo de reservas al final nos bajan el precio medio. Entonces, la antelación de reserva también es algo fundamental, y también a nivel operativo en hotel. O sea, te decía, además todo lo que tú tengas está garantizado, pues te va a permitir también el ir subiendo ese precio medio, ¿no? Luego el ratio de cancelación. O sea, para nosotros es fundamental trabajar con tarifas no reembolsables. A veces nos hemos encontrado unos ratios de cancelación muy elevados, y eso ya no es solo una cuestión a nivel revenue que te van a disposicionar en los canales, sino que a nivel operativo, en recepción, también estás desgastando muchísimo a los recepcionistas que trabajan en algo que no está produciendo, que son las cancelaciones. Y es importante que encontremos el motivo para poder paliarlas también, ¿no? Hace poco nos hemos encontrado unos clientes que están teniendo muchísima ratio de cancelación de público asiático, y hemos tenido que cortar un poco ese mercado, ¿no? Porque al final, o sea, no es operativo y perjudica el posicionamiento, ¿no? Y luego lo que hemos comentado también, la producción por canal. O sea, tenemos que conocer perfectamente cómo trabaja cada canal, tener en cuenta pues la comisión, tener en cuenta también qué antelación me está trabajando cada canal, qué precio medio me consigue cada canal. Nosotros muchas veces cuando vemos que hay un canal que nos ha perjudicado el precio medio, pues también entendemos que está siendo un gran foco de disparidades. También hay que castigarlo y a lo mejor incluso penalizarlo, ¿no? Luego, bueno, pues que a lo mejor con canales que a lo mejor no me dan una rentabilidad que me pueda dar un booking, pero resulta que me están haciendo reservas para lunes, martes, miércoles, que también me vienen muy bien. O canales que dices, oye, es que solo me reservan los fines de semana, pues a lo mejor es un canal que tampoco me interesa tanto, ¿no? Entonces debemos conocer muy bien también la producción que nos hace cada canal y cómo nos la hace. De acuerdo, ¿no? Esto debe ser como una especie de KPIs, ¿no? Los datos que yo tengo que medir en toda la estructura. Y claro, a veces, en algunos casos, me ha tocado conversar diariamente con hoteles
especialmente con hoteles medianos, independientes, incluso pequeños, en que toda esta información a veces no les suena, ¿no? O sea, yo no sé cómo Claro, medir. O sea, y yo lo que tengo hemos hoteles, comentado. te lo digo, tengo clientes, Bueno, amigos, que tienen 4 habitaciones, 5 habitaciones, pequeños, boutique, hermosos, y hacen su revenue y les va de maravilla. Pero claro, esto, si es que no lo mides, si no lo analizas, poca producción tendrás. Es así de simple. claro, ¿no? Y sobre todo, es decir, estos son los factores que nos van a dar la rentabilidad más óptima al hotel y a cada habitación, ¿no? Y lo que hemos comentado, también efectivamente, sin un PMS, sin un channel manager, estos datos es imposible tenerlos. O sea, no, nosotros analizamos incluso, pues eso, también en cada X tiempo, pues en eventos importantes, cómo vamos en ADR, en ocupación, en ratio de cancelación. O sea, decir, son datos con los que hay que trabajar diariamente prácticamente el año entero. Entonces, pues eso son nuestras claves, como digo yo, ¿no? Para hacer una buena estrategia y rentabilizar mejor el hotel. Yo no sé si, Jonathan, se nos escuchas o... Vale, pues os dejo con Javi. Bueno, Bueno, este simplemente, bueno, es una landing en el que se muestra un poco, pues a nivel gráfico, pues los datos que acabamos de comentar, ¿no? Cómo es importante, pues, pues con herramientas tener un buen dashboard que nos vaya dando, o sea, ya sea por día o ya sea por mes o ya sea por año, pues todos este tipo de datos. Y nada, los dejo con Javi, que sigue explicando. Sí, ¿me escucháis bien? Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues pasamos un poco a la parte de tecnología, lo que hablábamos un poquito antes, que lo veremos con Jonathan también más adelante, el tema de cómo la tecnología se ha convertido en una clave para nosotros, porque es lo que hablábamos a nivel, tenemos tantos datos, vivimos ahora mismo en la época de los datos y de la inmediatez, que necesitamos herramientas que nos ayuden a coger esos datos y a poder analizarlos. Entonces, por un lado, no se trata, o sea, es usar la tecnología para vender mejor, ¿no? O sea, además de vender más. Por un lado, tenemos herramientas de todo tipo para los establecimientos. Nosotros principalmente utilizamos los RMS para la parte de revenue, pero necesitamos de PMS y channels para poder trabajar todos los datos. Nos hemos encontrado con establecimientos que a lo mejor solo tenían un channel manager, pero no tienen PMS, entonces tienen mucha dificultad igual a la parte que es más operativa. Entonces, sí que es cierto que cada establecimiento es diferente y es único y hay que ir adaptándose también porque no todos los establecimientos necesitan tener todas las herramientas tecnológicas. Me refiero, hay que hacer una revisión, un análisis de decir qué herramientas son las que necesitamos nosotros para nuestro establecimiento, qué necesidades tenemos. Obviamente, hoy en día un PMS y un Channel Manager es una cosa fundamental para trabajar con un establecimiento hotelero en turismo. Si podemos contar con un RMS, si podemos contar con una herramienta, un Rate Shopper, podemos contar con un asistente virtual que nos ayude a reservas, pues todo como decimos, cuanto más azúcar, más dulce. Entonces, al final, todas estas herramientas hay que analizarlas y ver cuáles son más óptimas para cada establecimiento y también cuáles se pueden permitir, porque no todas son accesibles a todo el mundo, pero cada vez un poquito más. Ahora lo veremos un poco en la siguiente diapositiva. Por un lado, sí que es cierto que lo que comentábamos antes, pues esta figura del revenue lleva muy poco tiempo, llevamos en torno a unos 20 años así que nació y ha evolucionado mucho y
Sí que es cierto que al principio pues solo las grandes cadenas hoteleras pues podían utilizar este tipo de herramientas que incluso a veces no existían, sino que ellos mismos las desarrollaban. Pero ahora, gracias a toda esta explosión tecnológica de empresas tecnológicas, sí que se ha globalizado más y se ha vuelto más accesible incluso para establecimientos más pequeños. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes con 20 habitaciones que pueden acceder a un RMS en el que pueden tener integrado pues toda su información, porque al final pues la tecnología con la globalización también se adapta y nos permite que casi todos tengamos acceso a casi todas las herramientas. Súper importante, o sea, ¿qué es lo que más nos va a ayudar a nosotros esta tecnología? Pues lo que hablábamos un poco antes, tenemos tantos datos que necesitamos que estas herramientas automaticen los procesos para poder de esta forma minimizar errores y también poder analizar nosotros, tener más tiempo para analizar estos datos, porque hemos pasado también una época en la que había muchas herramientas inconexas en las que ahora ya podemos empezar a ver una integración en ellas, en las que podemos ver en un solo dashboard ya datos del PMS, del channel, de la competencia, que antes esto lo teníamos que ver de forma separada porque no existía. Entonces, todo esto, o sea, nos ayuda a nuestro trabajo diario y nos permite lo que hablábamos antes, pues hacer una revisión diaria de la estrategia, de tener un pricing dinámico y anticiparnos, porque al tener más tiempo podemos tomar decisiones, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando no van bien, tenemos tiempo para anticiparnos y modificar esta estrategia. No es una cosa que sea algo lineal y que sea estática. Al igual que el forecast, o sea, el poder tener estos datos en tiempo real diariamente de todos estos grupos de estos campos nos permite ajustar el forecast semanalmente, diariamente, incluso yo diría, y anticiparnos para poder hacer acciones si vemos que no va bien, o incluso sacar más rentabilidad si vemos que hay opción de ello. Un poquito lo que comentaba de la gestión integrada, que ahora estamos ya en la fase en la que todas las herramientas se están integrando entre ellas y esto nos permite también tener una facilidad de trabajo mucho más fluida y tener una toma de decisiones más rápida y accesible, pues lo que decía un poco a casi todos los establecimientos en mayor o menor medida pueden tener acceso a esta tecnología. Bueno, en cuanto a lo que también comentábamos un poco antes, que veíamos en LATAM, que veíamos muchos establecimientos que tenían aún tarifas estáticas y que solo tenían en cuenta a lo mejor la ocupación para hacer modificaciones, que no había una revisión muy continua, pues es fundamental con el revenue tener un pricing dinámico. Al final, conocer de forma diaria todos los datos de la competencia, los datos de nuestro hotel, además de los históricos y también la previsión que hay posible para esas fechas, nos permite poder ir adaptando los precios, no solo de una tarifa, que es lo que comentaba también antes Mercedes, sino tener una estrategia tarifaria en la que podamos tener diferentes tarifas para diferentes mercados, cada cual adaptada a lo que nos interesa traer y de esta forma conseguir optimizar los ingresos en todas, o sea, en las habitaciones para cada mercado, porque eso es lo que va a construir al final el precio medio y que va a ser el resultado de la rentabilidad final. Entonces, bueno, un poco también variables para monitorizar en lo que sería para tener en cuenta el dynamic pricing, pues tendríamos en cuenta todo lo que hemos hablado, la ocupación, el ritmo de reservas, el booking window, la antelación, los eventos, los precios de la competencia y luego las tendencias de mercado. Y luego sí que es cierto que también lo comentabais antes un poco, pues todo el tema es el tema de que a nivel social y geopolítico las cosas cambian mucho de un día a otro. Entonces, esto también es importante tener una estrategia y también tomar acciones y correcciones cuando hay ciertos casos en los que hay que actuar porque acaba de pasar un terremoto, como pasó ayer, desgraciadamente. Entonces, hay que ver qué medidas tomamos para que esto no nos perjudique. Y ya por último, hemos escogido como un poco los 5 errores más habituales que nos hemos ido encontrando a lo largo de todos estos años.
Lo que, bueno, hemos hablado también un poco del tema de fijar solo la estrategia en la ocupación, en vender cuanto más para llenar el hotel, siendo que ya sabéis que cuando hacemos un análisis muchas veces no es rentable a lo mejor que el hotel esté lleno. Es preferible preferimos vender un hotel de 50 habitaciones en un precio medio de 100, preferimos vender al 50% y que se llenen con una ADR de 200, porque esto también nos va a beneficiar en tema de costes, que vamos a reducir, entonces el beneficio va a ser mayor. A nivel personal va a ser mucho más eficiente y más económico. Nos va a permitir también trabajar en reputación online, porque el recepcionista no va a estar solo haciendo tareas de check-in, de check-out, sino que va a poder dar un trato mejor al cliente. Entonces, es un poco focalizar la energía en lo que realmente importa. Otro error también que hemos visto, pues un poco lo que hablábamos, que muchas empresas pues aún no están muy con el revenue impregnados y a lo mejor no hay una revisión diaria de las tarifas. Nosotros revisamos a año vista todos los días porque la tecnología que tenemos nos lo permite, es fundamental, pero vemos muchos establecimientos pues, que de repente hay una gran demanda en unas fechas y a lo mejor han vendido todo el hotel en un día y no han rentabilizado esas habitaciones. Entonces, es importante tener este tipo de control y luego también es verdad que muchas herramientas nos permiten, nos avisan de cuando pasan estas cosas y esto al final nosotros no estamos 24 horas, entonces sí que nos podemos utilizar estas herramientas pues para tener reglas para cerrar ventas a ciertos canales o subir tarifas hoy en día. Lo que también seguimos con la dependencia excesiva de las otras, pues eso que hay que poner en valor un poco el canal de la venta directa, como comentábamos, porque muchas veces piensan, o sea, los establecimientos no se dan cuenta que es más rentable vender directamente, aunque vendas a un precio menor, porque la comisión, por lo que hablamos al final, porque no hay que normalizar los datos y verlo en netos, sin sus comisiones. Al hilo también de lo que hablaba Mercedes del tema de la segmentación y tú también, Jonathan, pues volver a ese tema, pues es necesario tener estrategias para cada segmento de nuestro establecimiento. Hay que conocer previamente qué segmentos nos reservan, con qué antelación y tener una estrategia para cada uno de ellos. No podemos tratar a todos los clientes igual, porque si no, no vamos a optimizar realmente nuestro establecimiento. Y por último, que también se ha comentado, estoy haciendo un resumen como un poco de toda la conversación, el tema de pues, utilizar los datos, que para eso los tenemos y ya tenemos la herramienta con la que lo podemos interpretar para tomar las decisiones y no la intuición, que es cierto pues, que se ha utilizado mucho tiempo, pues, porque antiguamente igual no había estas herramientas, pero que lo importante es utilizar los datos y verlos para tomar decisiones y de esta forma también medir después los resultados. Es correcto eso, Javi, lo que mencionas, y me quiero, no sé, quiero hacer un pequeño comentario en este slide. Hace poco, la semana pasada, estuve en un viaje comercial por el norte del Perú y literalmente, estos 5 puntos los vi en mis reuniones. Exactamente lo mismo, porque claro, dentro de la conversación, pues hago ciertas preguntas para saber más o menos cómo va el hotel y cómo yo puedo ofrecerle una ayuda. Yo no le puedo ofrecer un servicio que no va a usar o que no va a requerir. Entonces, como que analizo si el hotel está pasando por ciertas situaciones y así yo ayudarle en lo que pueda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una experiencia muy entre cómica, pero también frustrante. Llegué a un hotel donde me alojé incluso, un hotel muy lindo, no voy a decir el nombre, pero un hotel muy bonito en el centro de la ciudad, al costado de la plaza, excelente ubicación, muy bonita infraestructura, muy amables, pero cuando llegué al momento del check-in, me sacaron el libro de contador, esos grandotes antiguos, con una tapota gruesa, y comencé a llenar todos mis datos. Entonces dije, ¿es en serio? O sea, imagínense el trabajo que le dan al huésped y el trabajo que le dan a la recepcionista para estar gastando el tiempo en llenar toda esa información, cuando de repente la tecnología hace desde que yo, antes que salga el vuelo, ya llené mis datos. Ese es uno. Llego y la chica simplemente corrobora mi información y la data ya la tiene en el sistema. Data que va a servir para posteriormente hacer un trabajo
de revenue, de análisis, de qué tarifa tuvo, de qué día llegó, sumé, etcétera. Entonces, esas cositas, por más, es que, a ver, yo pienso que la tecnología hoy día ya no es un lujo, es una necesidad, Total, ¿correcto? Es una total. necesidad que te va a ayudar a saber cómo mejorar tu negocio. No solo hotelería, en general, porque el revenue no solamente se usa en hotelería, estamos claros. Entonces, tienes que empezar a hacerlo, te toca, porque si es que te vas a quedar en el tiempo, ya fuiste 2 pasos atrás y no vas a llegar como tu competencia lo está haciendo. O sea, eso es clave. Ya no es un lujo la tecnología, es una necesidad. Exacto, y además es que lo que tú dices es adaptarse o quedarse muy atrás, porque realmente es un sector que es muy tecnológico el turismo y o te adaptas o vas a perder mucho beneficio a la larga, o incluso puede ser que hasta pierdas el negocio, porque al final Exacto. todo se mueve muy rápido y es necesario pues tener toda esta tecnología con la que puedas interactuar con el cliente, con la que puedas trabajar para poder hacer un buen trabajo. Y además, como bien has dicho, Jonathan, ya no solo a nivel revenue, sino a nivel interno del hotel y nivel, o sea, y operativo. Es decir, si Jonathan vuelve a alojarse en el hotel, yo tengo un registro de todo, incluso de qué habitación estuvo, si le gustó, si tiene alguna cosa concreta que necesitamos saber, y eso solo te lo va a dar la tecnología. No puedes tirar del libro de ver cuándo se alojó y si apunte algo. Exactamente. Claro. Y Javi dijo hace un Eso. momento algo muy interesante sobre el tiempo que debe usar recepcionista para las gestiones administrativas y otras para gestión de atención al cliente. Si yo fuese un cliente quisquilloso, pues en Booking yo no hago una muy buena reseña o en TripAdvisor, ¿correcto? O sea, ¿no? Pero claro, yo normal, yo entiendo la situación, pero eso sirve, eso impacta, eso deja marcado, ¿no? En saber, oye, ¿dónde estoy parado, no? Eso es importante considerarlo. Totalmente. Sí, es importante. Ya creo que también ahora con el cambio que hay de generación, pues también se prima más un poco la atención que a todo este tema al final de operativo, pues la reputación online se basa un poco en el trato de la atención del cliente al final. Correcto. Podemos ir avanzando y ya estamos por terminar. Sí, bueno, y para acabar unas pinceladas un poco, pues lo que hemos comentado durante esta hora, importantísimo saber la situación de los establecimientos para tomar medidas. El principal, conocer tus datos, saber dónde están tus datos, normalizarlos, poder comparar todos los sistemas que tengas y que todos estén con datos normalizados, porque puede ser que en uno tengas unos con impuestos, sin impuestos, en otro tengas con comisiones. Es importante tener una estructura en la que todos los datos de una herramienta estén normalizados y se puedan comparar. Y a partir de esto, pues implementar acciones. Se pueden hacer cosas pequeñas, inmediatas, como decía Mercedes, desde empezar a poner restricciones, hacer un análisis para ver qué clientes me reservan en qué fechas, qué antelación, qué canales son los más óptimos para dirigirnos a ellos, en qué momento. Y para todo esto, pues hay que evaluar qué soluciones tecnológicas pues, va a necesitar cada establecimiento. Imprescindible lo que hablábamos, pues tener un channel y un PMS es imprescindible. Cuantas más posibilidades tengas de incorporar un Red Shopper, un RMS que te integre todo, pues siempre vas a poder tener más información para tomar acciones y medidas. Y luego, súper importante también para acabar, yo creo que la formación y la capacitación del equipo. O sea, al final el revenue no es cosa solo de un departamento, todo el equipo tiene que implicarse, porque al final el cliente cuando llega al hotel habla con el recepcionista, pero detrás está las reservas, está recepción, está dirección, está pisos, está restauración. Entonces tiene que ser una cultura de revenue que todo el establecimiento esté en ella, porque si no, el trabajo a lo mejor de un revenue se puede ver al final distorsionado en recepción o por otro departamento. Entonces tiene que ser algo que sea completamente integrado. Correcto. No sé si quieres añadir alguna Podemos cosa más, avanzar. Jonathan. No, ahí creo que podemos avanzar, porque sí, las conclusiones están muy claras.
Sí, y bueno, para terminar habíamos puesto una pequeña frase que la diferencia entre un hotel que simplemente vende habitaciones y un hotel que gestiona ingresos estratégicamente no está en el tamaño del establecimiento, sino en su capacidad para convertir los datos en decisiones rentables. O sea, esto al final no va de volumen, sino va de análisis y de acciones y decisiones a partir de datos. Es correcto, totalmente de acuerdo. Hace poco leí un artículo sobre la importancia de hoy por hoy la tecnología. Y claro, habla de muchos datos, habla de conocimiento de ventas, de producción, de canales, etcétera. Pero claro, o sea, tú no puedes pretender llegar a tu meta sin una muy buena gestión, o al menos preocuparte por una buena gestión, ¿no? Y la frase literal era, ¿estás sobreviviendo o estás gestionando? ¿No? Entonces, muchos hoteles que quizás no conocen o no se sumergen en un punto en este mundo, realmente dan manotazos de ahogados porque la situación no les ayuda o porque la gestión que están haciendo simplemente no las hacen de la manera correcta, ¿no? Y ahí salimos a la luz muchos protagonistas que pueden salir a ayudar, como son ustedes, para poder ayudarles a tener una mejor estructura, una mejor gestión, un mejor plan tarifario, etcétera. Y claro, apoyados con la tecnología que en este caso, pues FNS podría también brindarles, con un buen channel conectado, con un PPS y con un buen motor de reservas también que de la mano, ¿no? La tecnología va de la mano con toda la estrategia de revenue que ustedes plantean. Tiene que ir de la mano. Es como que yo le voy a dar un carro de último modelo a un hotel o a un chofer que no sabe conducir. Que no sabe Entonces, manejar. claro, Claro. el que va a manejar, literal, el que va a manejar el carro es el hotel. El que va a manejar la herramienta es el hotel, pero claro, si no conoce un buen instructor de manejo, pues poco o nada va a hacer. Es así de simple como para poder dar un ejemplo, ¿no? Creo que en el siguiente Sí, slide están nuestros datos, Javi, no sé si lo puedas pasar. Sí. Bueno, aquí están estos datos por si tenéis cualquier duda o necesitáis hacer alguna pregunta, nos podéis contactar. Estamos aquí para ayudaros y, y nada, que muchísimas gracias a todos los que nos han visto y nos han seguido y estamos encantados de estar aquí hoy. bueno, Muchísimas gracias a totalmente. ustedes. No, Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. compartir con Javi eso que ha sido un placer estar este ratito con todos, con ese público de LATAM y contigo, Jonathan, y que a vuestra disposición para consultas, para, bueno, pues para hacer a lo mejor una reunión más cercana pues con algún hotelero o propietario que pueda tener más dudas y nada, y felices de atenderles. Gracias a ustedes por esta amena conversación. Me ha encantado poder charlar con ustedes acerca de un punto muy clave para los hoteles en Latinoamérica. De verdad es clave. Espero que esta pequeña conversación, charla y puntos que han tocado haya sido como para poder despejar un poco dudas o abrir un poco el conocimiento sobre este análisis de lo que es revenue para nuestros participantes. También cabe mencionar que esta presentación, sí, acá justo lo voy a mencionar, esta presentación va a ser enviada a los correos electrónicos inscritos, tanto en presentación como tal, como que el video también para que lo puedan compartir con más compañeros del hotel. Así que les agradezco mucho, nuevamente gracias a todos por participar y por darnos el tiempo de poder compartir esto. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Buen día allí en Perú. Buen día. Gracias, Latam.